Buenos días. Somos el equipo número 7 que está conformado por mi compañera Sara, yo, Raúl, y mi compañero Luis y mi compañero Emilio, que no se encuentra ahorita presente porque tuvo unos problemas personales. Y nos vamos a exponer sobre el tema de la revolución. La Revolución Mexicana se inició en el año 1910. Fue un gran movimiento popular antilatifundista y antiimperialista que fue responsable de importantes transformaciones en México, donde existía una supremacía de la burguesía sobre las instituciones del Estado. Antecedentes de la Revolución Mexicana: el gobierno de Porfirio Díaz y sus consecuencias, 1876 a 1911. En la transición del siglo XIX hacia el siglo XX, el régimen del general Porfirio Díaz comenzaba a llegar a su fin. Porfirio Díaz asumió el poder en nombre de la plataforma del régimen liberal que implantaba la inmovilidad política. Durante su gobierno estallaría la Revolución Mexicana. El Porfiriato. El periodo de 1876 a 1911 se caracterizó por la dictadura de Porfirio Díaz, responsable del desarrollo del capitalismo mexicano. Su gobierno era apoyado por la aristocracia mexicana y los capitales de las empresas extranjeras. Estas alianzas impulsaron sus políticas antipopulares. Actuó apoyado por un ejército que poseía una función política y en la Iglesia Católica. Socialmente, la principal base de apoyo a la dictadura de Porfirio Díaz Porfiriato fue la llamada clase latifundista. Estos eran los grandes beneficiarios de la política del gobierno, que eliminó el ejido, tierras comunitarias de origen indígena, posibilitando la mayor concentración de tierras por parte de los terratenientes mexicanos y la formación de grandes contingentes de campesinos explotados. El campo se encontraba en manos de la aristocracia rural. Las minas, el comercio, los bancos y las pocas industrias eran concesionadas al capital extranjero, principalmente americano, Estados Unidos de América. Así, el porfiriato, gobierno de Porfirio Díaz, era un resultado político de un pacto social entre los latifundistas y el capital extranjero, como ocurrió en forma general en el resto de América Latina. Poder político. Este pacto social, que tenía su cabeza en la figura de Porfirio Díaz, fue el aval de la paz social e interclasista, que aseguraba el dominio de los hacendados sobre la población campesina. Porfirio Díaz impuso la Pax Porfirista entre los innumerables caciques agrarios, al mismo tiempo en que reprimía ferozmente a los marginados sociales impuestos por su sistema. El Estado. Este Estado porfirista era administrado por una burocracia civil-militar que se inspiraba en el positivismo europeo, los llamados científicos, que creían poder regenciar a la sociedad de manera autoritaria, de arriba hacia abajo. La Iglesia. La Iglesia mexicana siempre tuvo un papel político importante en la historia del país de México. Sin embargo, este poder se vio afectado por la llamada Era de las Reformas, de 1854 a 1876, cuando la Iglesia perdió parte considerable de su poder, principalmente por la adoptación de políticas liberales que confiscaron sus tierras. Esta Iglesia mexicana era extremadamente orgullosa de su pasado colonial, donde cumplieron un papel fundamental en la manutención del Imperio Español. Ahora, al igual que en la época virreinal, su responsabilidad principal era inspirar el conformismo popular para el dominio de la clase aristocrática. Estallido de la Revolución Mexicana. En el año 1908, Porfirio Díaz declaró estar cansado de ejercer el poder, insinuando la posibilidad de alternancia en el poder. Esto bastó para que Francisco Madero se candidatara en la plataforma antirreeleccionista. La recepción de su candidatura fue muy grande y popular. Esto bastó para que los grupos de poder porfiristas presionaron a Porfirio Díaz a continuar en el poder. Francisco I. Madero fue hecho prisionero días antes de la elección y Porfirio Díaz venció en las elecciones. Luego de recuperar la libertad, Francisco Madero se refugió en los Estados Unidos y promulgó el Plan de San Luis, un llamado al pueblo mexicano para tomar las armas en contra del gobierno dictatorial de Porfirio Díaz. Esto propiciaría muchos levantamientos armados en diferentes regiones de México, encabezadas por Pascual Orozco, Francisco Pancho Villa y Emiliano Zapata. El choque entre Francisco I. Madero y Emiliano Zapata. Francisco I. Madero creía que los objetivos de la revolución ya habían sido alcanzados con la derrota del gobierno porfirista, pues México contaba con las instituciones democráticas que atenderían los deseos reformistas de los campesinos. Sin embargo, Emiliano Zapata afirmaba que no existía reforma agraria sin el uso de las armas. Una de las frases más célebres de Emiliano Zapata es: "La tierra es para quien la trabaja".
Esta fricción colocó a Francisco I. Madero en dependencia de la camarilla militar liderada principalmente por el general Victoriano Huerta. Golpe de Estado contra Francisco I. Madero y el gobierno de Victoriano Huerta. El 9 de febrero de 1913 ocurrió un golpe de Estado contra el gobierno de Francisco I. Madero, promovido por los militares Fernando Reyes y Félix Díaz. Luego del triunfo del golpe de Estado, el general Félix Gallardo entraría en acuerdo con el general Victoriano Huerta para formar un gobierno provisional. El derrocado gobernante Francisco I. Madero sería encarcelado y luego asesinado. Este nuevo gobierno sería dominado por Victoriano Huerta luego de deshacerse de Félix Díaz. El gobernador de Coahuila, Venustiano Carranza, no reconocería el nuevo gobierno y daría inicio a una movilización contra Victoriano Huerta. Lo mismo haría el revolucionario Pancho Villa en el norte y Emiliano Zapata en el sur. Venustiano Carranza formaría el ejército constitucional que pretendía restablecer el modernismo. Políticas de Francisco I. Madero, mantener el orden constitucional del país. Esto propiciaría la renuncia de Victoriano Huerta. Lucha entre Venustiano Carranza contra Francisco Pancho Villa y Emiliano Zapata. Carranza está obligado a enviar a la convención un decreto de forma agraria. Mientras tanto, se había firmado un acuerdo, el Pacto de Xochimilco, entre Emiliano Zapata y Pancho Villa. Es entonces que Venustiano Carranza reorganiza sus fuerzas militares constitucionalistas y derrota a las fuerzas militares de Pancho Villa y Emiliano Zapata. También estableció la pena de muerte contra los huelguistas en México. Fin de los líderes campesinos, Pancho Villa y Emiliano Zapata. Con la victoria de los constitucionalistas al mando de Álvaro Obregón, villistas y zapatistas entraría en descomposición, luego de las muertes de sus líderes. Venustiano Carranza, luego de neutralizar a los poderosos líderes campesinos, al asesinarlos, emprendería la tarea de promulgar la reforma agraria. La Constitución Mexicana de 1917. Venustiano Carranza aprobó la nueva Constitución, documento de máxima importancia de la Revolución Mexicana de 1910. Se establecieron principalmente la secularización de la educación, la expropiación de las tierras a favor de los campesinos, fijaba las relaciones entre trabajadores y empleados, restringió el poder de la Iglesia y la secularización del clero. Esta Constitución representó la separación entre el Estado y la Iglesia. Con el asesinato de Venustiano Carranza, el poder pasó a manos de los generales Álvaro Obregón y Plutarco Elías Calles. Ocurrió una reacción del clero católico de México que suspende la celebración religiosa en el país, debido a la rigidez política anticlerical impuesta con el general Plutarco Elías Calles, sucesor del general Álvaro Obregón. En el año 1928, Álvaro Obregón fue reelecto, pero fue asesinado. Así terminó el periodo revolucionario caudillesco mexicano. Plutarco Elías Calles daría un discurso público en el que afirmó que el periodo de los caudillos llegaba a su fin y empezaba de las instituciones. En 1929 fundó el Partido Nacional Revolucionario, posteriormente llamado Partido Revolucionario Institucional, PRI. El cargo gobernó el país por más de 70 años, desde su fundación en el año 1929 hasta el año 2000. La burguesía tuvo una importancia preponderante en la Revolución Mexicana, ya que al apropiarse de las tierras inició un proceso de integración capitalista más acelerado en el país. Con eso se inventó las causas reivindicaciones de las clases campesinas desposeídas que detonarían en la Revolución Mexicana. Las consecuencias de la Revolución Mexicana. Se promulgó la Constitución con la reforma agraria, la nacionalización del suelo y del subsuelo y la devolución de las tierras comunales a los indígenas. La Iglesia Católica es separada del Estado y se les disminuye su influencia. Los trabajadores pasaron a tener derechos laborales reconocidos, se organizaron los sindicatos y se consolida el sistema de educación nacional. Cuando el presidente Manuel Ávila Camacho es electo, un periodo de consolidación y conciliación que marcó el fin de la Revolución Mexicana, dando inicio a una fase de desarrollo industrial en México.